Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Leví, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y sus escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: «¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores?». Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se conviertan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa esta palabra de Dios. Tiene varias puntitas, ¿verdad?, para nuestra reflexión, pero vamos mirando algunas de ellas que nos tienen que ayudar, ¿verdad?, a nosotros también en este tiempo de Cuaresma. Ya es esta primera partecita desde el miércoles de ceniza, aquí ya estamos terminando, hoy en este sábado 8, ¿verdad? Dice Jesús que sale, Jesús que camina. Eso luego ya es un elemento que nos puede detener para nuestra reflexión. Peñan de Yarañandere Cágina, tiempo de Cuaresma es ese tiempo de un Dios que camina en medio de su pueblo. Peñan de Yara lleva joven de Aguitebe, Ina Ñandere Cao, Mañana, Bateco, Baña y Meña, Ina, sé yo que verá. Y después, en este caminar, le encuentra a un publicano. Publicano significa un pecador, queridos amigos, que se llama Leví, que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos. Ustedes saben que estos eran aquellos vendepatrias, ¿verdad? Aquellos que estaban sacando el dinero del pueblo y se aprovechaban también para dárselo a los romanos. Hoy nosotros aquí en nuestra nación, en nuestro país, tallareco, la omondao y la ikpentajan, maisha coñandeneta, lleva, y chilayan de Paraguay. Y bueno, pero esta es la realidad. Estaba en la Leví árabe, Leví taitereilla recorejo javereyo. Y entonces, este estaba sentado aquí recaudando los impuestos y sacando el dinero a la gente, pero Jesús al pasar, al caminar, al buscar, justamente le llama y le dice: Leví, ella convertía, amigo, ella convertía ni la ella poe, humindere ella poe, porque peana y pon ahí. Jesús pasa y le dice: sígueme. Y lo interesante que nos narra aquí, lo que sucede, ¿verdad? Dice: él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Aquí podemos decir, queridos hermanos, y tenemos que acentuar en este tiempo de Cuaresma la determinación. Determinación. Upea y Seina lleva peñas enduriré, a peñas de yara, no iré. Es una invitación que hace el Señor. Este tiempo de Cuaresma es invitación a la conversión. Upea siempre lleva ñande a picutu ina ñande no ina o poco ñande ina y dale será que a que ayude pues query. Upeaco y Seina ella po ve. Ay cuame ande. Qué lindo que es, queridos hermanos. Esto es esencial y fundamental. Y entonces, después de dejar todo, Leví se siente purificado porque le ha llamado y se ha encontrado con el Señor, y entonces le ofrece, dice, un gran banquete en su casa. Siempre el banquete es signo, ¿verdad?, de un encuentro con Dios. El banquete siempre significa, queridos hermanos, así como decimos en el reino de los cielos, el gran banquete, ¿verdad?, de la salvación. Siempre significa el encuentro personal con Dios. Y esto es lo que pasa con Leví. Y por eso ofrece un banquete, porque hoy la conversión de Leví. Pero él, miren, dice que invitó también a otros publicanos, amigos suyos, que trabajaban en lo mismo, y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Les invita. Esta es una forma muy interesante como el autor sagrado Lucas nos va presentando la situación. Les invita a estos otros pecadores. Pero, segunda parte, vienen los que van a juzgar
Los fariseos y los escribas murmuraban y decían, ¿por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores? Pero lo más lindo, queridos hermanos, y es lo que nosotros siempre decimos, ¿verdad? Al escuchar esto, Jesús mismo le va a responder. Dice, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Esta es la respuesta más importante, queridos hermanos, que tenemos que escuchar y que tenemos que subrayar hoy, en este sábado 8 de marzo. Y porque justamente nos está diciendo, aquí está el secreto, queridos hermanos, yo vengo para los enfermos. Es decir, este tiempo es el tiempo para que revisemos, diagnostiquemos. Bailo ya por la médico, ayer bajo mañana diagnosticar y no peando y poner peando y coponaina, ayer. Veare un año de ti remedio, añan de yala, añan de guanajina pepoja, lleva. Añan de yala tamante hoy, añan de monguerajina. Yo no vine para los que están sanos, sino que yo vine justamente para estas personas. Así que ya aprovechar que sé yo que fuera. Ni imagina a veñan de yara de donde ve lleva. Añan de yara y cuame, añan de yo soy el médico. Shelaro monguerata ajina. Así es que para que puedas recibir esta gracia de parte del Señor. La gracia de la conversión es el milagro más grande que Dios nos puede ofrecer. Que así sea. Que así sea.